Continuamos en VTV 24 horas. Hoy nos visita Cristina González, diputada de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y Administración Foral y secretaria general del Partido Socialista en Álava. Muy buenas, Cristina, bienvenida. Muy buenas. Bueno, antes de centrarnos en la política provincial, me gustaría hablar de la nacional y de por qué desde el Partido Socialista abogáis porque este año el proyecto de presupuestos generales del Estado pues no cuente con ningún apoyo de ningún grupo. Bueno, los presupuestos generales del Estado es un proyecto del Gobierno del Partido Popular que parece que va a salir por los apoyos y por cómo se han ido desarrollando las enmiendas de totalidad. Nosotros siempre, desde que los conocimos, dijimos que no eran unos presupuestos sociales, que tenían muchísimas deficiencias pues, con respecto a la financiación de la ley de dependencia, con respecto a las pensiones, pero no únicamente porque el Partido Socialista sí que decíamos que subiese el IPC, pero proponíamos, además de la subida del IPC, modificaciones fiscales para que ese el 1,6% no saliera de los presupuestos únicamente como gasto, sino que también tuviera un ingreso, porque ahora ese dinero tiene que salir de otro sitio. Y bueno, había también pues otras materias, sanidad, educación, aunque esté transferido en muchas ocasiones, bueno, pues que no tenían nada que ver con lo que el Partido Socialista planteaba. Y por eso decíamos que eran, y seguimos diciendo, que son unos presupuestos nada sociales y que no tienen ninguna coincidencia con lo que pretende el Partido Socialista o lo que pretendería el Partido Socialista si gobernara, y por eso es el voto negativo a esos presupuestos. ¿Cómo valoráis, por tanto, ese acercamiento del Partido Nacionalista Vasco al Partido Popular con ese preacuerdo de subida de las pensiones en un 1,6 durante este y el próximo año y retrasar durante los próximos 4 años la aplicación del factor de sostenibilidad? Bueno, pues nos alegramos por los pensionistas, pero a la vez nos preocupa exactamente qué otras políticas se van a ver recortadas, aún más recortadas, con la subida del 1,6 para las pensiones. Y además las pensiones tienen un problema estructural, que es al que hay que hacer frente. Y yo creo que en este momento se está mezclando no solo la subida de las pensiones, sino otros muchos aspectos que están ahí formando un conjunto, pero que yo creo que hay que desgranarlo para ir aplicando soluciones una por una. Por una parte tenemos cómo se financian las pensiones. Y esa financiación de las pensiones en los últimos años se ha venido, desde luego, muy dañada por todas las bonificaciones que había a las cuotas de la Seguridad Social. Y esas bonificaciones no las ha pagado el Estado, sino que realmente quien quien decidía las bonificaciones no ponía el dinero. Y todo ha ido saliendo de la caja de la Seguridad Social. Eso es lo primero que hay que evitar. Es decir, si tú haces una bonificación tendrás que ponerlo de tu dinero para que no sufra la caja de la Seguridad Social, que en el fondo es el futuro de las pensiones. Por otro lado, la época de crisis económica ha hecho que haya muchísimas personas más en el paro. Afortunadamente eso está cambiando, pero lo que no está cambiando es la subida de los salarios. Y desde luego, sin esa subida de los salarios tampoco la cotización es tan alta y por lo tanto también se ve dañada la caja de la Seguridad Social. Luego ahí tenemos otro problema respecto a los cotizantes y el dinero por el que cotizan. Y por otro lado, está problemas que se vienen arrastrando, que en el último gobierno de Zapatero las pensiones más bajas subieron el 27-30%, no recuerdo exactamente muy bien, no así las más altas, pero es así, y con todo ello tampoco era suficiente, porque una viuda cobra 300, 400 y pico euros, algo que bueno, realmente con eso no vives, porque hablo de viudas, también le pasa lo mismo a los viudos, pero en la época en la que estamos viviendo, las personas que se jubilan normalmente eran ellos los que trabajaban y ellas se quedaban en casa, ¿no? Entonces las que más lo sufren son las viudas. Entonces, bueno, yo creo que hay muchísimos problemas que se tienen que ir resolviendo y eso tiene que ser con un acuerdo y hay que montar otra vez y poner en marcha el Pacto de Toledo para entendernos y que las pensiones, que en el fondo es nuestro futuro, o sea, nuestro seguro de futuro, funcionen, ¿no? Bueno, nos centramos ya en la provincia y en el turismo, porque en el bienio 2016-2017 se produjo un incremento del número de visitantes y pernoctaciones del 12
y 13%. ¿Cómo valoráis desde el departamento este incremento, esta subida en los datos? Bueno, desde luego los incrementos en el turismo no los podemos valorar nada más que bien. Pero no es una cifra que nos tenga que obnubilar, porque realmente estamos batiendo récords año tras año. Esto no es fácil, pero yo creo que lo más importante y de lo que estamos más satisfechos es que donde más ha crecido el turismo y las pernoctaciones, que han llegado a un 11%, es en el territorio, en las zonas en las que no había una afluencia grande de turismo. Es decir, Álava tiene dos puertas de entrada a los turistas, una es Vitoria, la capital, y otra es Rioja Alavesa, sobre todo La Guardia. Y el resto del territorio no se veía bueno, pues, que el turista fuese por el resto de cuadrillas. Y lo que hicimos desde el principio de legislatura, y quiero agradecer tanto a las cuadrillas como a los ayuntamientos, es hacer una oferta turística conjunta, de tal manera que empezamos a hacer rutas aprovechando Vitoria y Rioja Alavesa para unir distintos espacios y además por temáticas. Es decir, pues la primera ruta que hicimos es la ruta medieval, uniendo La Guardia con Artziniega por 3 rutas diferentes, de tal manera que las personas también disfrutasen de todos los encantos de Álava, porque yo creo que es la gran desconocida, ¿no? Incluso a veces para los propios alaveses. Y eso creo que se está viendo ya los resultados por el aumento de visitantes a otras zonas que no son Vitoria y Rioja Alavesa, que también siguen subiendo, pero desde luego en el resto ha sido una subida importante. ¿Esta subida suele darse en temporada alta o en temporada baja empiezan a aparecer más visitantes por Álava? Hombre, la temporada alta desde luego es donde más visitantes hay, ¿no? Pero lo que está claro es que cada vez que hay una actividad que es atractiva, sí que llegan visitantes, y eso lo podemos ver, pues, por ejemplo, con Miniature o con el triatlón o con el festival, o bueno, con muchas actividades que se van desarrollando a lo largo del año. Magia al Día, también tenemos convenios para todos los eventos, tanto con Renfe como con una página, ahora no recuerdo el nombre, de transporte por carretera, de autobuses. En Renfe ha habido descuentos en todas las trenes, creo que fue en noviembre y diciembre y algo de enero, para ver Álava, y entonces tenías ese descuento, y ahí publicitamos, como era esa época, toda la tradición belenística de Álava. En fin, hacemos distintas actividades con distintos medios de transporte para que esos descuentos, bueno, pues sean más atractivos, para que las personas que nos visitan también usen el transporte público. En líneas generales, ¿cuáles son los ejes de la estrategia de promoción turística durante este año para impulsar el sector en la provincia? Bueno, desde el principio, y no hemos roto esa línea, por una parte es hacer atractivo Álava para que nos visiten, y también que los propios alaveses visitemos el territorio, ¿no? Sobre todo para desestacionalizar ese turismo que decíamos que viene con más fuerza en la temporada alta. Entonces, lo que estamos haciendo es una oferta conjunta, de tal manera que seamos atractivos para que las personas que nos visitan pasen más días con nosotros, tengan más cosas que hacer. Es decir, si tú vas o vienes a Vitoria o vas a La Guardia y únicamente quieres ver Vitoria y La Guardia, pues en Vitoria igual tienes para más de un día, pero La Guardia la puedes ver en un día, ¿no? Ves el reloj, ves la iglesia de Santa María, ves el estanque celtíbero, vais a una bodega y prácticamente ya lo has hecho. Sin embargo, si lo unimos con otras actividades, con los dólmenes, con muchísimas actividades, muchas empresas están empezando a tener actividades enoturísticas que cada vez son más demandadas. Ya las personas no nos movemos únicamente por ver patrimonio, que una vez que llegas al lugar, por supuesto que lo visitas, pero sobre todo nos movemos por experiencias, por cosas que podemos hacer, y por eso estamos promocionando el turismo familiar. Hay una línea de trabajo que la hemos empezado este año en Fitur y que está teniendo muchísimo éxito, y lo vemos en las distintas ferias,
que es todo el turismo a través de la autocaravana. También estamos trabajando con los cruceros para repartir a la salida, bueno, pues, que no pasen por Álava sin parar, sino que tienen espacios, y además cada vez los ayuntamientos están implicándose más en este aspecto para, bueno, pues para ser atractivos y tener esa ubicación para que los autocaravanistas se queden con ellos. Por supuesto, nuestro gran... por lo que somos conocidos en el mundo es por el vino, es por el vino de Rioja Alavesa y la gastronomía. Y entonces, bueno, eso es lo que hay que explotar realmente para que, y también lo hemos empezado con la gastroguía de Álava, de tal manera que la gente que venga con nosotros sepa que puede disfrutar de la comida, de la bebida, aparte de todas las actividades también culturales y todo el patrimonio y la naturaleza que tiene Álava. El vino, como comentabas, es uno de los puntos fuertes, ¿no?, de la provincia, y se va a reconocer esa importancia este próximo 2019 cuando Álava acoja el Congreso Internacional de Enoturismo. ¿Qué va a suponer para la provincia este congreso? Bueno, pues en principio ponernos en una posición de excelencia dentro del enoturismo mundial, que yo creo que es importantísimo. El último congreso estuvimos en Budapest, que fue cuando presentamos la candidatura y cuando también recibimos la noticia de que iba a venir a Vitoria y a Rioja Alavesa el próximo año. Y ahí estaban muchísimas personas, no solo bodegueros y bodegueras, sino también el sector enoturístico, es decir, agencias de viaje, receptivos. Y lo que vimos es que sí que habían oído hablar de Rioja, menos de Rioja Alavesa, pero no conocían, muchísimos de esos turoperadores no conocían Rioja, ¿no? Y bueno, ese año, o sea, el año que viene, lo que va a pasar es que van a venir, la van a conocer, y una vez que la conozcan, estamos seguros de que vamos a entrar en sus circuitos de oferta de viajes. Y eso es, creo que, importantísimo, aparte de conocer nuestros vinos, que realmente son estupendos y son una de las 8 mejores denominaciones a nivel mundial. Y eso lo uno, pues, por ejemplo, con otros viajes que estamos haciendo, aprovechando los vuelos de Foronda, tanto a Milán como a Colonia, como a Tenerife o a Sevilla. Y en Colonia, que estuvimos también hace unos meses, bueno, pues ya han llegado las primeras ofertas, porque los turoperadores trabajan con un año tú les ofreces, y si les gusta automáticamente entras en la oferta del año siguiente, y ya tenemos unos cuantos en los que hay uno incluso que este verano ya viene gente a jugar al golf a Izqui y también a conocer Álava. Así que, bueno, yo creo que es un trabajo lento, porque cambiar los hábitos de turismo son lentos y darte a conocer es lento, pero realmente yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y además es que el turismo, no solo como turismo, en Álava tenemos un problema que es, bueno, pues la población rural se está yendo a las ciudades, y los pueblos tienen o habitan personas de edad avanzada, y no parece que sea atractivo abrir negocios aparte de la agricultura, ¿no? Y yo creo que el turismo puede dar ese impulso para que abrir comercios, para que abrir restaurantes, casas rurales, ya no digo hoteles, que también, pero bueno, algo incluso más modesto pueda ser una forma de dinamizar la economía y hacer que nuestros pueblos un proyecto de vida sea posible y eso atraiga, ¿no? Y además es que con eso mantendremos el paisaje y mantendremos la vida en nuestros pueblos. También respecto al comercio, durante este mes de mayo queréis fomentar el comercio minorista, el comercio local, a través de la tienda itinerante de Singular Store. ¿En qué consiste este espacio que ha estado hasta hace poco en la Plaza de la Virgen Blanca? ¿Van a tener diferentes recorridos? ¿En qué va a consistir? Bueno, The Singular Store es un paso dentro de una campaña de comercio que empezamos en diciembre y que acabará el año que viene. No es una campaña puntual, sino que tiene un recorrido. Esto, bueno, de cara al público empezó en diciembre, pero empezamos ya en septiembre del año anterior, porque tiene varias fases. Primero es una formación a los comerciantes,
con respecto a las nuevas tecnologías, a cómo estar presente en Google, en fin, o sea, ahora la verdad es que los hábitos de consumo están cambiando. Ahora cada vez que tienes que ir a un sitio te metes en Google y te viene el horario, y si no estás, pues parece que no existes. Y entonces, bueno, todo esto, todos los hábitos de consumo diferentes se tienen que adaptar los comerciantes, y yo creo que necesitan esa ayuda. Además necesitan una ayuda, claro, en un comercio pequeño las personas que lo dirigen están abiertos, luego hay que hacer la formación en los horarios que realmente ellos pueden asistir, ¿no? Que también es otro de las cosas que estamos haciendo en esta legislatura. Y una vez que está esa formación, se seleccionan los establecimientos, que prácticamente han sido todos, porque afortunadamente en Álava tenemos comercios de calidad y además con muchas especialidades. Y a partir de ahí se hace un manifiesto de consumo responsable y también de atención responsable por parte de los comercios, de forma que todo el mundo que entra a las tiendas, aparte de la bolsa, para no usar plásticos, bueno, pues también lo que se hace es que vean el manifiesto, de tal manera que concienciemos que comprar en el comercio local es dar vida a la ciudad, al pueblo, y además mejorar la economía local, ¿no? Y luego el Singular Store es una tienda itinerante que no se vende, sino que es un espacio en el que 10 comercios al día exponen o productos o lo que ellos creen que pueden destacar, y empieza una relación entre el comercio y los consumidores, ¿no? En el que el comerciante explica lo que quiere hacer, cuáles son sus puntos fuertes, por qué hay que ir a su tienda, y también los consumidores pueden decirles lo que piensan o cómo se podría mejorar o los puntos débiles que tienen, en fin. Yo creo que es un espacio de encuentro para, primero, dar visibilidad al comercio local, pero también para concienciar a los consumidores. Entiendo que los objetivos del turismo pasan también por extender sus efectos positivos a la actividad económica y al empleo. ¿Qué políticas se están desarrollando en el área de empleo? Bueno, en el área de empleo, la verdad es que cuando llegamos al gobierno el presupuesto era muy limitado, se limitaba a una convocatoria de formación para el empleo, y una que eran 500.000 euros y otra de 100.000 euros para todos los equipamientos de los centros formativos. A esas convocatorias les dimos una vuelta, aparte de aumentar la financiación, les dimos una vuelta completa, porque primamos los cursos y la formación que estuviera ligada a lo que demandaban las empresas, y así pues tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Rioja Alavesa lo que se demanda es personal que sepa hacer todas las labores de la viña, y que hay mucha gente que está en el paro pero que acaba de llegar prácticamente a Rioja Alavesa y no lo sabe hacer. Bueno, pues eso es lo que se demanda, porque existe porque las empresas les van a contratar, ¿no? Y así podíamos ir por distintas zonas de Álava viendo lo que demandan las empresas, intentando ubicar la formación. En cuanto a los equipamientos, los dedicamos únicamente a el material que sirve para dar la formación, no en las instalaciones, que también es importante, pero la convocatoria es limitada, entonces preferimos que se modernicen todas las herramientas para dar esa formación. Y luego, en Álava, afortunadamente, no entrábamos dentro de las zonas especiales de empleo por la cantidad de desempleo. Digo afortunadamente porque eso es que no llegamos a esa situación, bueno, pues, de demasiado o de mucho desempleo, ¿no? Pero sin embargo sí que existía, y a través de una partida que se negoció en el Parlamento vasco, pero que luego ya se ha mantenido en el nuevo gobierno vasco, tenemos 500.000 euros que los dedicamos a dos proyectos. Uno, hacer planes de empleo en los municipios que tienen una tasa superior a la media de desempleo,
Y por otro lado empezamos con el proyecto de las lanzaderas de empleo, que este año aumentamos y que realmente si el año pasado llegaron al 60% nada más acabar la lanzadera, este año rebasan el 60% de personas empleadas que han asistido a la lanzadera. Entonces, bueno, pues con estos dos proyectos estamos en unas 240 personas que han encontrado un empleo gracias a estos proyectos. Así que, bueno, no es que sea una gran cantidad de personas, pero desde luego ayudan a salir pues de una situación que a nadie nos gusta estar, ¿no? Y que además tiene efectos también en la propia vida de la persona que está en el paro. Y hay otra de las cosas que a mí me parece importantísima, que la pusimos en marcha el año pasado y que continuamos y es, no solo es importante encontrar trabajo, sino encontrar trabajo de calidad, ¿no? Y claro, al final todos los estudios que se hacen de pobreza dicen que hay trabajadores pobres y sobre todo una de las causas es que no tienen un contrato indefinido, sino que están bueno, pues en el paro, trabajando y eso hace que no tengan una capacidad económica y que tengan que recurrir a muchas ayudas para poder sobrevivir. Y primamos, bueno, o subvencionamos con 5.000 euros en el caso de los hombres y 6.000 euros en el caso de las mujeres los contratos indefinidos, teniendo en cuenta que la empresa no ha podido, o sea, tiene que aumentar de personal, no hacer el truco de, bueno, yo te contrato como indefinido pero no aumento el personal, ¿no? Y fundamentalmente esa es la materia, o sea, esas son las grandes líneas que seguimos y desde luego el desempleo, lo que sí que tenemos que seguir en las políticas activas de empleo es una coordinación total con el Gobierno vasco, con Lanbide, que realmente es quien tiene los recursos para hacer frente a las políticas activas de empleo, y con los ayuntamientos. Bueno, Cristina, si te parece pasamos a hablar ya con nuestros tertulianos. Están con nosotros Mario Garro, muy buenas. Muy buenas. Y Saya Castaña, muy buenas. Hola, Cristina. Una preguntita cada uno, Mario. Joder, pues ya que hemos hablado de empleo, ¿cómo valoras los últimos datos de empleo en Álava? Bueno, a ver, los últimos datos de empleo en Álava son positivos, primero porque desciende el número de parados y porque aumenta las contrataciones. Pero más allá de ver el dato del último mes, lo que hay que ver es la evolución del desempleo, ¿no? Porque al final, si nos remitimos únicamente mes por mes, afortunadamente los últimos meses están siendo buenos, pero yo creo que hay que hacer una valoración prácticamente de año a año. Los datos son buenos desde hace 3 años. El número de parados ha disminuido en más de 5.000, algo que es positivo. Se ha incrementado también el número de cotizantes, así que bueno, los datos son positivos, pero todavía hay 20.000 personas en Álava que quieren trabajar y no pueden, ¿no? Y eso, bueno, pues todos los esfuerzos que hagamos pues tienen que estar dirigidos de todas las administraciones públicas en la misma dirección para no contraprogramarnos y que los recursos bueno, pues, vayan dirigidos a lo mismo, ¿no? Que seamos complementarios y que no nos hagamos la competencia, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso se está consiguiendo y yo creo que una parte de esos resultados también es por la colaboración interinstitucional. Yo quería preguntarte qué medidas políticas institucionales se están tomando para conseguir en Álava, que de momento más o menos es lo que tenemos, un turismo sostenible. Es decir, el turismo sabemos que es una actividad económica, pero si tenemos claro que lo que queremos es un turismo sostenible y no un turismo de grandes masas de gente. Y por otro lado, ¿qué hay de Izarra? De la zona del colegio de Izarra, si sabemos algo, que nos estamos gastando dinero, sí sabemos, pero... Bueno, el turismo sostenible desde luego es una de las líneas del turismo, entre otras cosas porque Álava, por sus características, no es un turismo de masas, no tenemos grandes zonas hoteleras con playas estupendas, o sea, no es el turismo de sol y playa, es un turismo de calidad. Por ejemplo, el que más influencia tiene es el enoturístico, y es un turismo que suele ser muy respetuoso con el medio, que lo que quiere es catar los vinos excelentes,
comer bien, disfrutar de un paseo entre las viñas y unas chuletillas al sarmiento en algún sitio, que también hay empresas que ya lo hacen. En fin, es un turismo como muy selecto, ¿no? Y yo creo que es por el que tenemos que apostar. Y por eso Vitoria-Gasteiz ya es un destino que tiene el sello Biosphere, y lo que hicimos pues prácticamente el primer año de legislatura, yo creo que a principios del 2016, empezamos a intentar tener el sello Biosphere en Rioja Alavesa, que es el otro punto de atracción turística de Álava. Eso se consiguió hace unos meses, y por el resto del territorio la verdad es que tenemos parques naturales. Sobre todo nuestro atractivo es la naturaleza, es lo verde, aparte de la gastronomía y el vino. Y entonces ese turismo no es un turismo agresivo, normalmente es un turismo además que viene ya bien informado. Y por ejemplo, hay en otro que no lo he dicho antes, porque la verdad es que son muchos detalles en los que estamos trabajando por un turismo accesible. Es decir, hemos hecho ahora todos nuestros mapas turísticos en braille, de tal manera que las personas invidentes o con visibilidad reducida puedan bueno, pues disfrutar y tener una idea de lo que es Álava, de dónde están ubicados los distintos recursos. Por ejemplo, en Salinas de Añana ya se ha hecho, porque es muy difícil explicar a alguien que no ha visto nunca unas salinas como las de Añana y que no tiene visión, explicárselo, y entonces hay una maqueta ya para, a partir del tacto, explicarles cómo funcionan las salinas. Yo creo que ahí se está avanzando mucho, incluso en el sector privado también estamos intentando ayudar con todo el tema del turismo accesible, lo mismo que las personas con movilidad reducida. Ya estamos trabajando con montes solidarios para poder acceder a disfrutar de la naturaleza pese a ser invidente o tener una movilidad reducida, ¿no? Eso por el lado del turismo sostenible y además turismo accesible. Y Izarra, pues la verdad es que no depende de mi departamento, pero no tengo ninguna noticia de lo que va a suceder con Izarra. Sé que desde la Diputación se están buscando diferentes usos. Ya se parece que la legislatura pasada pudo haber un proyecto, aquello se truncó, y que yo sepa no tengo más información sobre Izarra. Gracias. Sí que es verdad que tampoco conseguimos que aumenten las pernoctaciones en Vitoria de una manera muy significativa. No, a ver, el turismo es complicado de subir las pernoctaciones. Aparte de los sitios de sol y playa, que ahí puede llegar a ser, o en las capitales bueno, del mundo, subir a 2 días es muy complicado en los sitios más pequeños, ¿no? Pero estamos en 1,8, lo cogimos en 1,7, parece que una décima es muy poquito, pero están subiendo, por ejemplo en Vitoria, si no me fallan los datos, yo creo que han subido un 3 con algo. Claro, en el resto, y también en Rioja Alavesa, no sé si uno es un 2 y pico y el otro es un 3 y pico, y en el resto un 11. O sea, a ver, es una... Si os acordáis, cuando empezó en Rioja Alavesa a empezar a tener proyección turística, que fue más o menos hace 25 o 28 años, no venía mucha gente. En el turismo que hoy tenemos a Rioja Alavesa sí que venía mucha gente, porque bueno, pues en Vizcaya y Guipúzcoa venían muchas personas porque se respiraba bien y era muy bueno para los pulmones, y, bueno, y se alquilaban casas, pero partiendo incluso de esa base, que ya venía gente de fuera a Rioja Alavesa, costó mucho que fuese un destino turístico. Estamos hablando de 25 años. Bueno, estamos empezando en Álava porque hace 5 años no había gente con los mapas por la calle, y ahora vemos a personas que llevan el mapa, que incluso te preguntan, incluso hablan en distintos idiomas, y eso es importante, ¿no? También que suba el número de extranjeros que nos visitan es importante. Y también todo se une, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora con los vuelos tanto a Colonia como a Milán, como a Tenerife o a Sevilla, estamos viendo que las personas de estos lugares están subiendo bueno, pues en el número de visitantes en Álava, ¿no? Y pues antes venían muy pocos canarios a
a Vitoria a conocernos y ahora pues vienen más. Entonces yo creo que es una política que tiene que lleva muchos flancos, ¿no? El comercio es fundamental para que las personas que nos visitan se queden más tiempo, pues porque el comercio da vida a la ciudad y bueno, pues en eso también se está trabajando con las asociaciones de comerciantes. Ahora ya cuando llega agosto no se cierra Vitoria, o cuando llega Semana Santa también se abren muchos comercios y al final se abren porque venden, porque si el primer año no venden tampoco seguirían insistiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchas las cosas que tienen que influir para que las personas se queden más días con nosotros. Bueno, pues nos despedimos aquí. Muchísimas gracias por haber venido a este programa y nos vemos en una futura entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis. Muchas gracias. Y nosotros despedimos a nuestra invitada y continuamos aquí en VTV con la tertulia.